Buen día, mi nombre es Gabriela Elizabeth Zambrano Maldonado, estudiante de la materia de Derecho Procesal General 1. Yo les voy a hablar acerca del principio de primacía de la realidad. Uno de los principios más relevantes en el derecho laboral es el de la primacía de la realidad. Este principio establece que en caso de discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que se refleja en los documentos debe prevalecer lo primero. Es decir, que la verdad jurídica se encuentra subordinada ante la verdad fáctica. Este principio tiene su origen en la necesidad de proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, que en este caso sería el trabajador, asegurando que los derechos laborales no sean eludidos por la mera apariencia de un acuerdo formal. Se aplica cuando se constata que los hechos muestran la existencia de un contrato realidad. Se basa en la idea de que lo determinante para la existencia de una relación laboral es la manera en que se desarrollan las actividades en la práctica, independiente de los términos establecidos en los contratos. Pues bien, entonces, con lo establecido anteriormente, la definición que podemos proponer a este principio es que en caso de discrepancia entre lo que se establece en los documentos formales, como los contratos, y lo que ocurre en la práctica, debe prevalecer la realidad de los hechos. Este principio se aplica cuando existe incompatibilidad de los documentos con la realidad de la relación procesal. Esto ocurre cuando el empleador incita o intenta ocultar la verdadera naturaleza de la relación laboral que mantiene con el trabajador. Pues bien, siguiente diapositiva, trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Al respecto del expuesto, pues Julio Armando Grisolia establece que el principio de primacía de la realidad otorga la prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad sobre las formas o apariencias. Entonces, de esto resulta importante enfatizar que los hechos prevalecen sobre las apariencias y formalidades. En ese mismo contexto, Javier Arévalo Vela indica que, por aplicación de este principio, donde consta la celebración de contratos laborales, no tiene más que un valor probatorio de presunción, el que pueden perderlo si al verificarse lo ocurrido en la práctica se demuestra que la suscripción de dichos documentos ha servido para un fraude o simulación. Entonces, la existencia de una relación laboral debe fundamentarse en los hechos reales, acordados y ejecutados por las partes, sin dejarse influir por posibles intentos del empleador de inducir al error por la autoridad. Siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos también Umberto Poetti, que menciona que como consecuencia simultánea de la buena fe, de la desigualdad entre las partes, del repudio al fraude, a la simulación de ilícitos y a la interpretación racional de la voluntad de las partes, se configura el principio de primacía de la realidad. Pues en base a esto tenemos de que este principio se articula en función de varios elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, tenemos de que se han desarrollado diversas declaraciones y convenios que respaldan la validez del principio de primacía de la realidad. Entre estos tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual establece los derechos de todas las personas a trabajar en condiciones justas y satisfactorias. También tenemos la Organización Internacional de Trabajo como un organismo especializado en normas laborales, en donde se establecen principios fundamentales orientados a la protección del trabajador y también a la erradicación de prácticas laborales abusivas. Es importante recalcar que países como Chile, Guatemala y Colombia han incorporado en su legislación el principio de primacía de la realidad como un mecanismo que facilita la resolución de controversias en materia laboral. Siguiente diapositiva. Pues bien, cabe mencionar, recalcar que este principio actualmente en la legislación ecuatoriana no se encuentra explícitamente en ninguna norma. A consecuencia de ello, su aplicación es limitada. No obstante, su ejecución se observa en la jurisprudencia, en las resoluciones emitidas por los jueces en causas laborales y también sobre el principio de favorabilidad contenido en la Constitución y en el Código de Trabajo. En ese mismo contexto, como podemos ver en el mapa conceptual, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 326 y 327, trata sobre los derechos al trabajo, a la seguridad social y a los principios en que se sustenta el referido derecho. También tenemos el Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 185 trata acerca o menciona acerca del juramento deferido, mencionando su objeto y su importancia dentro del proceso laboral. También tenemos el Código del Trabajo, que específicamente en el artículo 4 trata sobre la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y el artículo 7 trata sobre los principios laborales, consecuentemente también con el artículo 40 que trata sobre los derechos exclusivos del trabajador. Siguiente diapositiva. Pues bien, para refuerzo de lo mencionado, tenemos la sentencia número 0075-2013 SL de la Corte de la Sala
de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia. Pues en resumen, en la resolución se determina que la existencia de una relación laboral está determinada por la situación real en la que el trabajador se encuentra al momento de prestar sus servicios y no por lo que las partes hayan pactado de manera voluntaria o formal. Esto implica que en caso de conflicto o duda, lo que prevalece es la realidad subjetiva de la relación laboral, es decir, las actividades efectivamente realizadas por el trabajador. Pues bien, siguiente diapositiva. Por último tenemos las conclusiones, en donde podemos decir que el principio de primacía de la realidad se fundamenta en que la realidad subjetiva prevalece sobre cualquier documento, incluido el contrato de trabajo, cuando este último es incompatible con las actividades realmente desempeñadas por el trabajador. También tenemos de que la aplicación del principio de primacía de la realidad implica que los tribunales y las autoridades laborales, donde deben de analizarse las circunstancias que caracterizan la relación laboral, tales como las tareas desempeñadas por el trabajador, la subordinación laboral, la remuneración. Si se determina que a pesar de la ausencia de un contrato formal, existen indicios claros de una relación laboral en la práctica, se procederá a reconocer y a garantizar los derechos del trabajador que le corresponden. Por último, el principio de primacía de la realidad no se encuentra formalmente consagrado en ningún cuerpo legal del Ecuador, como ya lo vimos anteriormente, y por ende, pues no hay una buena aplicación. Pues bien, buena aplicación por parte de las autoridades y también de los profesionales del derecho que deben de anunciarla, limitando así su integración en los procesos judiciales. Pues, como vimos, más sin embargo, este principio se refleja también en la jurisprudencia y en el principio de favorabilidad contenido en la Constitución y en el Código de Trabajo. Gracias.